Este pequeño motor que cabe perfectamente en la palma de mi mano tiene una cilindrada de solo 2.95 centímetros cúbicos, pero una potencia de 1.8 caballos. Si pones los datos en perspectiva y lo comparas con el motor de una desbrozadora que tiene 50 cc y 2 caballos, te das cuenta de lo locos que son 1.8 caballos de fuerza para algo de este tamaño. Pero las cosas se vuelven aún más locas si calculamos la potencia específica para este motor, y eso es la potencia por litro de cilindrada del motor. Entonces, si agarramos los números de nuestro motor y los insertamos en nuestra fórmula, obtendremos 610 caballos por litro de cilindrada. Para poner esta increíble cifra en perspectiva, aquí está el Koenigsegg Jesko, un hipercoche de 3 millones cuyo motor V8 biturbo de 5.1 litros produce 1.603 caballos cuando funciona con combustible de etanol E85. Entonces, 1.603 caballos de fuerza son una locura, pero si calculamos la potencia específica, obtenemos solo 316 caballos por litro. Entonces, alrededor de la mitad de lo que esta cosa puede hacer. Y este es un motor nitro de un solo cilindro que cuesta alrededor de $80. Ahora, para superar la potencia específica de este motor, tendremos que aventurarnos más allá de los hipercoches de $3 millones y adentrarnos en el territorio actual de la Fórmula 1. Estaremos lejos de las cosas que el dinero puede comprar y nos iremos a las cosas que el dinero no puede comprar. Ahora, los coches de Fórmula 1 actuales producen entre 750 y 1000 caballos. Nadie sabe el número exacto, los números nunca se publican, pero estará por ahí. Y la potencia proviene de su motor V6 turboalimentado de 1.6 litros y otros componentes eléctricos como los motores MGU. Para lograr que la Fórmula 1 supere esto, vamos a hacer trampa y vamos a fingir que toda la potencia proviene únicamente del motor, vamos a ignorar la existencia de los motores eléctricos y cuando hacemos eso obtenemos 1.6 litros, 1000 caballos y una potencia específica de 625 caballos. Entonces, ahora estamos superando esto, pero solo porque estamos apilando números. Estamos haciendo trampa a favor de la Fórmula 1 y en realidad solo porque este es un motor muy económico y orientado a principiantes. Si nos sumergimos en algo más orientado a la competición, veamos una compañía en Japón llamada OS Engines, que se especializa en fabricar pequeños motores nitro y vamos a elegir su motor R2105, que cuesta alrededor de $650, es decir, más que esto, pero obtienes 2.76 caballos de fuerza con 3.95 cc de cilindrada y eso le da una potencia específica de 791 caballos por litro. Entonces, incluso la Fórmula 1, que no sé qué tipo de cantidad de números maneja, no puede tocar ese número. Ahora, las cifras de potencia específicas son interesantes y emocionantes, pero para experimentar la pura furia de la densidad de potencia de estos motores, vamos a tener que usar un coche teledirigido. Y tengo uno aquí, da la casualidad, y esto tiene prácticamente todo lo que necesitamos. Tenemos una suspensión real, tenemos llantas gigantes, tracción en las 4 ruedas diferenciales, también tenemos un tanque de combustible, tenemos frenos, así que casi todo es como un auto real. Y tomamos esto, lo vamos a introducir, vamos a instalar un pequeño escape, lo conectamos y vamos a conectar nuestras líneas de combustible. Ahora a dar una vuelta.
¿Sabes qué? He pasado la mayor parte de mi vida adulta jugando con motores reales. Motores de automóviles, motos de 2 tiempos, motos de 4 tiempos, lo que sea. Y nunca jugué con algo como esto porque pensaba, es solo un juguete nerd. Pero, vaya, me equivoqué. Porque este es un mundo completamente diferente y es realmente divertido, y la pura furia desatada por este pequeño motor es absolutamente increíble. Sí, eso fue muy divertido, pero ahora debemos responder la pregunta obvia. Y la pregunta obvia es, ¿de dónde proviene realmente la increíble potencia específica de los diminutos motores nitro? Bueno, hay 3 razones principales. Y la razón número 1 es que este es un motor de 2 tiempos. El escape gigante probablemente lo delató, y como sabemos, los motores de 2 tiempos son capaces de generar más potencia por litro de cilindrada en comparación con los motores de 4 tiempos porque tienen el doble de ciclos de potencia, pero lo hacen a expensas de la longevidad del motor y las emisiones. Ahora, la segunda razón es que debido a que se trata de un motor de 2 tiempos, realmente no hay nada importante en términos de mecánica en esto. Es simplemente un disipador de calor gigante con muchas aletas de enfriamiento grandes para maximizar el área de superficie, para ayudar al motor a disipar tanto calor como sea posible para evitar que se sobrecaliente. Como aquí no hay nada importante como levas, válvulas o resortes de válvula, y debido a que aquí tenemos un pistón y un cigüeñal muy livianos y muy pequeños, esta cosa puede acelerar a alrededor de 30.000 RPM. Y como sabemos, la potencia es esencialmente par multiplicado por RPM, por lo que si puedes acelerar muy alto, inevitablemente generarás mucha potencia. La razón número 3 es que esto se llama motor nitro porque el combustible con el que funciona se llama nitrometano. Y el potencial de energía escondido dentro del nitrometano es absolutamente alucinante. Y para ver cuán alucinante es, vamos a observar y analizar otra especificación del motor muy importante. Hasta este punto hemos estado hablando de la potencia del motor por litro de cilindrada. Pero ahora hablaremos de algo que puede ser más revelador, y es la potencia del motor por unidad de peso. Es decir, por kilogramo, libra o lo que sea. Lo haremos porque en realidad puedes calcular la potencia por litro. Porque, por ejemplo, digamos que agregas un turbocompresor a un motor. Un turbocompresor no aumenta la cilindrada del motor, pero ciertamente aumenta la potencia del motor. Por lo que puedes hacer que el motor tenga una potencia muy alta por litro de cilindrada. Puedes, entre comillas, engañar con esta estadística, pero no se puede engañar a la potencia por unidad de peso, porque un turbocompresor ciertamente agrega peso al motor. Y es por eso que la potencia por unidad de peso puede ser más reveladora a la hora de medir la inteligencia del motor al exprimir potencia de su existencia física, su masa y cuán tecnológicamente avanzado es el motor. Ahora, si tomamos una báscula, la encendemos y ponemos nuestro motorcito en la báscula, veremos que el motor pesa 355 gramos. Si tomamos eso y tomamos la potencia de salida, obtendremos que este motor genera 2.3 caballos por libra o 5 caballos por kilogramo. Ahora vamos a compararlo con la Fórmula 1 una vez más, pero esta vez no tendremos que hacer trampa, porque los motores de Fórmula 1 son probablemente los motores tecnológicamente más avanzados que existen. Ahora bien, los motores de Fórmula 1 son motores 1.6 que pesan 150 kilogramos. El motor por sí solo produce 850 caballos de fuerza. Los motores eléctricos tienen alrededor de 150 caballos. Ahora, si tomamos 850 y 150 kilogramos, obtenemos la potencia del motor de Fórmula 1 de 2.6 caballos de fuerza por libra o 5.7 caballos de fuerza por kilogramo. Entonces ahora los motores de Fórmula 1 superan esto, pero en realidad solo lo superan porque el combustible con el que funciona este motor es solo 16% de nitrometano. Es solo un 16% de nitrometano porque es la concentración más alta de nitrometano que se puede comprar legalmente en la Unión Europea sin licencia. El resto es metanol y contiene entre un 10 y un 20% de aceite lubricante porque es un motor de 2 tiempos y lo necesita.
Ahora, conseguir una licencia en la Unión Europea no es tan difícil, pero realmente no la necesito porque no planeo competir, así que un 16% de nitrometano es más que suficiente para mí y, como has visto, es más que capaz, dando potencia a nuestro coche y divertirnos muchísimo. Sin embargo, hay algo que existe en este mundo, afortunadamente con una concentración mucho mayor de nitrometano, que puede mostrarnos que el nitrometano es más poderoso que la tecnología. Y ese algo se llama Top Fuel Dragsters. Ahora, combustible Top Fuel se llama así porque estos dragsters funcionan con 90% de nitrometano. El resto, el 10% restante, es principalmente metanol y muchos otros aditivos. Ahora bien, los motores de los dragsters pesan 226 kilogramos y tienen una potencia de, esperen, 11.000 caballos. Cuando tomamos estos dos números, obtenemos 22 caballos por libra o 48.5 caballos por kilogramo. Como puedes ver, lograron hacer que incluso la Fórmula 1 pareciera una broma y lo totalmente loco de esto es que estos motores, su anatomía básica en arquitectura se basa en un diseño que es más o menos de la edad de piedra en comparación con la Fórmula 1. En realidad es una especie de edad de piedra incluso comparándolo con el motor de su automóvil, porque los motores, la arquitectura básica de los motores Top Fuel, se basan en motores EMI de segunda generación. Esto significa 2 válvulas por cilindro, varillas y un sobrealimentador que se basa en un sobrealimentador de tipo Roots, basado en un diseño arcaico de General Motors para rescatar sobrealimentadores diésel de 2 tiempos. Estos se adaptaron al uso automotriz en los inicios del deporte Top Fuel. Entonces tenemos un motor que es bastante antiguo, pero el potencial de potencia del nitrometano lo compensa hasta el punto de que no hay nada en el planeta Tierra que los humanos hayan fabricado jamás que produzca más caballos por unidad de peso. Nada. Bueno, sí que hay una cosa y se llama SSME. Y significa motor principal del transbordador espacial que produce 93 caballos por libra o 205 caballos por kilogramo. Pero por supuesto, comparar cualquier cosa con el motor del transbordador espacial realmente no tiene sentido porque no es algo que puedas esperar poseer o manejar y quiero decir, se necesitó el presupuesto y la experiencia de la NASA para desarrollar y construir este motor. Por otro lado, los motores de los dragsters Top Fuel contienen muchas piezas disponibles en el mercado y pueden ser construidos, poseídos y manejados por cualquiera que esté dispuesto a hacerlo y ciertamente no cuestan millones. De hecho, son extremadamente asequibles para la cantidad de potencia que obtienen. Ahora bien, en caso de que se lo pregunten, no existen motores eléctricos que puedan superar a los motores Top Fuel en términos de potencia por unidad de peso. Tomemos el motor eléctrico más reciente de Koenigsegg, llamado Dark Matter. Pesa 39 kilogramos y produce 800 caballos de fuerza. Muy impresionante, pero solo nos da 9.3 caballos de fuerza por libra o 20.5 caballos de fuerza por kilogramo, por lo que ni siquiera se acerca al Top Fuel. De hecho, el Dark Matter no es el motor eléctrico con mayor densidad de potencia que existe. El motor que dice serlo se llama E-Helix SPM 177-165 de una empresa llamada Helix en el Reino Unido. Supuestamente tiene una relación potencia-peso de 15.4 caballos por libra o 33.9 caballos por kilogramo. Muy impresionante nuevamente, menos que los motores Top Fuel. Y comparando motores eléctricos con cualquier tipo de motor de combustión, como este, ignorando el hecho de que para alimentar un vehículo que se mueve libremente, los motores eléctricos necesitan baterías muy pesadas, realmente no tiene sentido porque estas baterías son ciertamente mucho más pesadas que el combustible y el tanque de combustible necesarios para alimentar un dragster Top Fuel. Entonces el secreto está en el propio combustible. El nitrometano es un combustible extremadamente potente que contiene mucha energía en sí mismo, por lo que hacer funcionar un motor con nitrometano genera una potencia impresionante. Sorprendentemente, no. En realidad, el nitrometano contiene en sí menos energía que la gasolina disponible en tu gasolinera más cercana. La gasolina tiene una densidad energética de 44 megajulios por kilogramo. El metanol tiene una densidad energética de 22.7 megajulios por kilogramo, mientras que el nitrometano tiene una densidad energética de 11.2 megajulios por kilogramo. Pero aquí está el problema. Hacer funcionar un motor con metanol producirá más energía que hacerlo con gasolina. Hacerlo con nitrometano producirá incluso más energía que hacerlo con metanol.
Entonces el combustible con la menor cantidad de energía produce la mayor potencia. ¿Cómo? Bueno, el secreto está en la relación aire-combustible. Ahora, para crear combustión necesitamos aire, que está a nuestro alrededor. Ahora, el aire en sí mismo no contiene energía como el combustible. Sin embargo, sin aire, no podemos aprovechar la energía disponible en el combustible. En otras palabras, si eliminamos el aire, entonces el combustible no puede arder. Ahora, la gasolina tiene una relación estequiométrica aire-combustible de 14.7 a 1. Estequiométrico simplemente significa que con esta proporción de aire y combustible, todo el aire y el combustible se quemarán. En otras palabras, se necesitan 14.7 libras o kilogramos o lo que sea de aire para quemar solo una libra o kilogramo o lo que sea de gasolina. Como puede ver, necesitamos mucho más aire que gasolina para aprovechar la energía que hay dentro de la gasolina. Y es por eso que estamos tan obsesionados con intentar que nuestros motores respiren mejor. Aumentar el número de válvulas en el motor o cambiar el tamaño y la forma de la admisión, los puertos y el colector de admisión, o conseguir un cuerpo del acelerador más grande, o cambiar las especificaciones del árbol de levas para obtener árboles de levas con mayor sustentación y más duración, e incluso turbocompresores y supercargadores. Todas estas son solo herramientas en una batalla interminable para intentar introducir más aire en el motor, porque necesitamos mucho aire para aprovechar la energía de la gasolina. La gasolina tiene la energía y la gasolina genera la potencia, y los sistemas modernos de inyección de combustible e incluso los carburadores no tienen problemas para introducir mucha gasolina en el motor, pero no tiene sentido hacerlo si no se puede obtener la cantidad correspondiente de aire en el motor. Y esa es la parte difícil porque necesitamos mucho más aire que gasolina, e introducir mucho aire en el motor en un amplio rango de RPM es muy difícil. Pero el nitrometano y el metanol tienen un secreto aquí, un as bajo la manga, y solo se vuelve obvio cuando miramos sus fórmulas químicas. Lo importante aquí es la O, el oxígeno. A diferencia de la gasolina, el metanol y el nitrometano transportan su propio oxígeno. Ya está ahí. El metanol tiene un átomo de oxígeno por cada molécula y el nitrometano tiene 2. Y el oxígeno es lo que se necesita para quemar el combustible. Porque ya transportan su propio oxígeno, la relación estequiométrica aire-combustible para el metanol es 6.45 a 1. Para el nitrometano es 1.7 a 1. En otras palabras, solo necesitas 1,7 kilogramos de aire para quemar 1 kilogramo de nitrometano. Y como tienes oxígeno en el combustible, significa que de repente te vuelves mucho menos dependiente de tratar de obtener que el motor respire mejor. No es necesario introducir tanto aire en el motor para quemar mucho combustible. Y el combustible es lo que genera la potencia, porque el combustible contiene la energía. Cuanto más combustible puedas quemar, más energía podrás generar. Y aunque el nitrometano tiene alrededor de 1/4 parte de la densidad energética de la gasolina, puedes quemar más de 8 veces más nitrometano durante cada evento de combustión. Pero esta ridícula proporción de aire y combustible también explica por qué no utilizamos metanol o nitrometano en los vehículos que se conducen a diario. Porque sí, se puede generar mucha más energía, pero es necesario quemar mucho más combustible, lo que significa que la eficiencia del combustible disminuye, tus kilómetros por litro se vuelven horribles. Pero aquí está lo importante, los Dragster Stop Fuel en realidad nunca funcionan con esta relación estequiométrica de aire-combustible de 1.7 a 1. Lo que funcionan es de 0.5 a 1. En otras palabras, quema más combustible que aire. Ahora, con la gasolina, si usas una proporción demasiado rica, algo como 9 a 1, en realidad generas menos energía que si usaras algo más cercano a lo estequiométrico. Y esto se debe simplemente a que no podrá quemar la gasolina. Pero debido a que el nitrometano transporta su propio oxígeno y transporta el doble que el metanol, tiene el potencial de ser algo que se llama monopropulsor. En otras palabras, puede quemarse por sí solo, ni siquiera necesita aire atmosférico, y esto significa que cuanto más combustible añadas, más potencia generarás. Sí, los rendimientos comienzan a disminuir un poco cuanto más te alejas de la relación estequiométrica del nitrometano. Pero más potencia es aún más potencia. Y es por eso que las bombas de combustible de los Dragster Stop Fuel pueden fluir 100 galones estadounidenses o 378.5 litros de combustible
por minuto. Y es por eso que los motores V8 tienen 42 toberas de inyección individuales. Hay 10 inyectores encima del sobrealimentador, 16 en el colector de admisión y otros 16 en la culata, 2 para cada uno de los 8 cilindros. Otro beneficio realmente conveniente del nitrometano es que tiene un calor de vaporización muy alto. El nitrometano requiere mucha energía térmica para pasar de un estado líquido a gaseoso. En otras palabras, cuando el nitrometano entra a la cámara y al vaporizar se absorbe mucho calor de la cámara que ayuda a mantener el motor frío. Y también es una de las principales razones por la que los dragsters de Top Fuel pueden funcionar sin radiadores o conductos de agua en la culata y en el bloque. Ahora, la falta de pasajes de agua en la culata y en el bloque y el hecho de que son trozos sólidos de aluminio hace que la culata y el bloque sean increíblemente fuertes, pero el poder del nitrometano es tal que aún puede volarlos en pedazos, y es por eso que los motores tienen arneses de seguridad sobre ellos para evitar que el sobrealimentador y otras partes del motor sean arrojados hacia transeúntes inocentes si el motor explota. Ahora, algo más que también se dice a menudo sobre los Dragsters Top Fuel es que los motores se reconstruyen después de cada carrera. En realidad, eso no es cierto, los motores no se reconstruyen, se abren después de cada ejecución y se verifica todo para ver si está dentro de la tolerancia y dentro de las especificaciones, y si no, se reemplazan, pero muy a menudo no se reemplazan muchas piezas. La mayoría de las veces las piezas se devuelven al motor y el motor se vuelve a hacer funcionar, por lo que realmente se hace una prevención de una reconstrucción que una reconstrucción a gran escala. Pero no se equivoquen, el nitrometano sigue siendo una locura. De hecho, es tan loco que la NHRA, que es el organismo rector de las carreras Top Fuel, tuvo que limitar la concentración de nitrometano en el combustible al 90% a pesar de que se podría generar aún más potencia funcionando aproximadamente el 98%. Pero esto conlleva un mayor riesgo de hacer estallar los motores todo el tiempo y nadie quiere eso. Curiosamente, no se puede utilizar nitrometano 100% puro porque el nitrometano, si no se mezcla con metanol, tiende a explotar en lugar de quemarse. Ahora bien, el puro poder del nitrometano es también la razón por la que los Dragsters Top Fuel no recorren el cuarto de milla completo o 402 metros, sino que su recorrido se ha reducido a 1000 pies o 304.8 metros, y esto se debe a que si les das un cuarto de milla completo, alcanzan velocidades tales que controlarlos y detenerlos se vuelve muy difícil e impacta negativamente en la seguridad de los conductores y la de todos los demás en la pista. Pero aún así, incluso al final de su corta pista de arrastre de 1000 pies, logran alcanzar velocidades de alrededor de 330 millas por hora o 540 kilómetros por hora. Así que esa es la velocidad, pero la aceleración es aún más alucinante. Y para ponerlo en perspectiva, aquí está el Rimac Nevera, que es un hipercoche eléctrico muy caro y que acelera de 0 a 62 millas por hora o de 0 a 100 kilómetros por hora en 1.95 segundos. Muy rápido. Y creo que en este momento es lo más rápido que puedes ir de 0 a 60 en algo legal que se puede comprar con mucho dinero. Ahora lo inspirador es que recientemente un grupo de estudiantes de Suiza construyó el vehículo eléctrico más rápido del mundo y rompieron el récord mundial Guinness del vehículo eléctrico con mayor aceleración. Obviamente no es legal en carretera, pero acelera de 0 a 60 en 0.956 segundos. Ahora un Dragster Top Fuel es aún más rápido, alcanza 0.8 segundos, pero no de 0 a 60 millas por hora, de 0 a 100 millas en 0.8 segundos. Y si eso no es impresionante, sinceramente no sé qué lo es. Algo que quizás se te haya pasado por la cabeza al ver este video es que los personajes de la película Fast and Furious presionan ese botón en el volante para hacer que el coche vaya más rápido. ¿Estaban inyectando nitrometano en el motor? No, estaban inyectando óxido nitroso. Es una cosa diferente. El óxido nitroso es un gas, el nitrometano es un líquido. Sin embargo, la idea general detrás del óxido nitroso es muy similar a la del nitrometano. Y puedes pensar que NOS u óxido nitroso como la forma más barata y sencilla para lograr algunos de los beneficios del nitrometano en un motor normal. El aire atmosférico está compuesto por 78% nitrógeno, 21% oxígeno y 1% otras cosas. La gasolina lo que necesita para quemarse es oxígeno. Ahora el óxido nitroso es 66% nitrógeno y 33% oxígeno. Cuando lo inyectamos en el motor, se vaporiza y libera el oxígeno, lo que significa que el óxido nitroso actúa como una especie de turboquímico, por así decirlo, porque aumenta la cantidad de oxígeno que hay en el motor.
Si tienes más oxígeno, puedes agregar más combustible y generar más energía. Pero el óxido nitroso no es un combustible. Si tomaras un fósforo y lo encendieras en una habitación llena de óxido nitroso, no pasaría nada. En su lugar, se puede pensar en el óxido nitroso simplemente como un sustituto más rico en oxígeno del aire atmosférico. Ahora, el nitrometano se encuentra en el extremo opuesto de esa escala. Es un monopropulsor. Ni siquiera necesitas un fósforo. Puede quemarse por sí solo y esto le da un poder casi infinito, pero también lo hace bastante peligroso.